Estamos indudablemente ante una campaña de comunicación que trata el gobierno nacional de financiar, hasta, lo he dicho, hasta lo más posible. No se trata de hacer una campaña pobre, se trata de hacer una campaña del más alto nivel posible, financiada por el presupuesto nacional a escala mundial, para comunicar la belleza de Colombia. En campaña electoral dijimos, ante diversas preguntas que en aquel entonces se nos hacía, ¿con qué pensábamos reemplazar el petróleo, cuyo destino en el mundo toca su final? Los biocombustibles que están, como la ciencia lo ha dicho y como ya buena parte de la opinión pública lo sabe, marcando una época de crisis profunda de la vida misma, como que es la extinción de ella, lo que empieza a anunciarse en el planeta si no somos capaces de corregir el rumbo en el tiempo adecuado, que no es más que una década. Y esta realidad que para Colombia pesa, dado que después de haber sido un país cafetero, de haber vivido del café durante décadas, casi un siglo, de haber construido en cierta forma la institucionalidad, el nombre de Colombia, su propia marca, su idiosincrasia, su identidad alrededor del café, pues terminó trasladándose hacia una burbuja que nos ha traído muchísimos más recursos, indudablemente en términos de dólares, no en términos de trabajo. El petróleo y el carbón fundamentalmente. De ser el segundo país cafetero, nos convertimos en el quinto país exportador mundial de carbón. Pero es aquí donde, a pesar que se multiplicó por 10 las divisas en dólares que cada año entraban por estas nuevas exportaciones, contando solo las legales, la verdad es que no tenemos la posibilidad de mantenerlas. Ya los indicadores muestran en el mundo el decrecimiento de este tipo de exportación y por tanto Colombia tiene que prepararse para una tercera transición del café al petróleo y del petróleo, pensamos nosotros, al turismo. Eso fue lo que dijimos en campaña. Lo que puede reemplazar al petróleo en Colombia es el turismo. Y aquí tendríamos no solo una potencialidad que todos y todas aquí reconocen, el país reconoce, no hay un colombiano, creo yo, que no se dé cuenta que está viviendo en el país de la belleza. Quizás no se percata porque no ha podido recorrer el mundo, comparar sitios diferentes del planeta, que efectivamente estamos viviendo en un paraíso, que no es fácil encontrar toda esta belleza resumida en algún otro lugar del planeta Tierra, que allá están desiertos extensos, tierras homogéneas, paisajes homogéneos, y falta algo que aquí nos sobra: la diversidad, que en términos de vida es biodiversidad. Somos el país de la biodiversidad, conjuntamente con nuestros vecinos, un país muy pequeño, mucho más pequeño que nosotros, muy parecido a nosotros, no lejos de aquí, a 2 horas en avión, ha hecho precisamente de la biodiversidad su narrativa ante el mundo. Costa Rica. Lo visité hace poco, no he tenido la oportunidad de recorrerlo realmente, solo he ido puntualmente a San José de Costa Rica, pero solo en la última visita pude entender cómo se construye una narrativa coherente desde la manera como se hacen los hoteles, desde la manera como se construye el urbanismo,
un urbanismo verde, hasta la propia oficina del presidente de la República, que no queda en un palacio, sino que queda rodeada de palmeras y de árboles y de flores y de lo típico de Costa Rica desde el punto de vista de su naturaleza, envidia me dio. Nosotros creyendo que la oficina del presidente debe quedar en un palacio aristocrático y los costarricenses creyendo que la oficina del presidente debe quedar en medio de un bosque, de un jardín. Pues allí hay una narrativa coherente. La han podido entregar al mundo, la han podido comunicar y de eso viven los costarricenses. No han tenido necesidad de construir un ejército nacional. Es uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército, pero tampoco tiene conflicto, tampoco tiene guerras, vive en paz. Es una democracia, indudablemente. Problemas tiene, como todas las sociedades, conflictos, indudablemente, pero no se matan entre sí. Han logrado construir un espacio de paz y de belleza. Pues yo creo que ese es el camino de Colombia. No fuimos los primeros, ellos fueron los primeros. Otros países siguen esa senda cada vez con más acierto, con más profundidad. El Congo belga, por ejemplo, que no es belga ya, después de una atroz monarquía que condujo a un genocidio del pueblo negro, hoy reconoce que es en su selva donde está su principal riqueza. Y lo mismo empiezan a reconocer los indonesios y desde hace poco nuestros vecinos, los brasileños. Hoy cada vez más nos damos cuenta que tenemos un enorme poder, un poder geopolítico. Hace unas décadas pensábamos que América Latina estaba en el margen, en el borde de las decisiones, sin poder gritar siquiera, sin poder asumir decisiones propias, sin poder tener una voz propia en el universo, en el planeta. Y hoy nos estamos dando cuenta que tenemos uno de los mayores poderes geopolíticos del mundo. Mientras en el norte, en Estados Unidos, fluye como en una chimenea hacia la atmósfera uno de los mayores volúmenes de gases efecto invernadero que están a punto de extinguir la vida al lado de la China. Nosotros tenemos la mayor esponja. Lo que ellos emanan, en parte nosotros absorbemos. Pensamos durante un siglo que esa emanación representaba el poder, la gran industria, el PIB poderoso per cápita, la potencia mundial, el país de los automóviles y las carreteras y las autopistas y las ciudades extendidas donde no se puede caminar para comprar un pedazo de pan. Y ahora nos estamos dando cuenta que en la esponja está el poder, que ahora en este mundo del siglo XXI no es en la emanación de los gases, sino es en la absorción de los mismos, que hoy naturalmente hacen los océanos y las selvas cada vez de manera más limitada. Y ahí el problema es donde está el poder. América del Sur tiene la selva amazónica. La selva amazónica es una interrelación, dice aquí nuestro canciller Álvaro Leiva, que quiere ser, además de político, científico, y lo será seguro, una articulación del blanco, del azul y del verde. Sin la Antártida, sus hielos congelados, no habría la corriente fría que al llegar al trópico se evapora en tal magnitud en el océano Atlántico que le da la humedad suficiente a la atmósfera para recrear un espectáculo tan magnífico, tan poderoso en el planeta como la selva amazónica. Y son esos vapores que emanan las cúpulas de los árboles, las catedrales verdes por millones en esa selva, en una masa
enorme de vapor de agua que corre, y le dicen así, como ríos voladores, llegando hasta las cumbres de los Andes, a los páramos, para que esas diminutas plantas transformen ese vapor de las nubes en el agua que todos consumimos. No hay agua en Colombia que no provenga de esa fuente. ¿Qué pasará si se acaba la Antártida? ¿Qué pasará si se detiene la corriente del Atlántico? ¿Qué pasará si se acaba la humedad de la selva? ¿Qué pasará si se acaba la selva? ¿Qué pasará con Colombia? Los científicos ya lo predicen. Si no hacemos nada, si dejamos que eso pase, pensando que ahí no está la riqueza, que ahí no está el poder, sin darnos cuenta como ciegos, olvidando nuestra propia fortaleza, nuestra biodiversidad, si eso pasa, los científicos dicen que en el año 2070 Colombia sería un territorio inhabitado. Nuestros hijos y nuestros nietos tendrían en un enorme éxodo del cual solo vemos hoy la parte balbuciante en el Darién, un enorme éxodo de decenas, de centenares de millones de personas caminando desde el sur hacia el norte donde estaría el agua, como ha hecho la civilización humana desde que nació buscando el agua. Triste destino si lo comparamos con el video que acabamos de presenciar. ¿Cómo pasar de esa belleza al desierto total? Sería una obra destructora del ser humano que bien le merecería la pena de su propia extinción, como dice la ciencia hoy. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la vida, simplemente por la vida, porque como seres vivos, nuestro principal impulso no es hacia la muerte, es hacia continuar y reproducir la vida. Por eso hay hombres y mujeres, por eso hay amor. El amor no es más sino ese sentimiento muy cultural hoy, pero vital profundamente, porque es lo que hace que la vida se pueda reproducir en el planeta. Vida y amor son sinónimos. Quizás el destino del ser humano, lo hemos dicho en algunos discursos, no es acabarse a sí mismo en una extinción de las especies, como anuncia la ciencia, sino reproducir la vida como un virus, es decir, reproducir el amor por el universo más allá de la Tierra. Una de dos: o la reproducimos en el universo o nos extinguimos en la Tierra. No es sino seguir como vamos y tendremos lo segundo. No es sino cambiar y transformar las cosas y obtendremos lo primero. Por eso, entre la dinámica y la discusión un tanto retórica de si Colombia es petróleo o de si Colombia es belleza, la apuesta de este gobierno es: Colombia es belleza. Y de la belleza podemos vivir, de la biodiversidad nos podemos enriquecer como sociedad, de la diversidad humana sí que nos podemos enriquecer, porque el nuevo concepto de riqueza en el siglo XXI no va a ser el tener las cosas, sino la intensidad de la existencia. Y la intensidad de la existencia la da el arte, la belleza, vivir en medio de una estética producida por nosotros o producida por la vida misma natural en el planeta. El video lo muestra. Yo estoy convencido que Colombia será una potencia turística. Es como una exportación desde el punto de vista económico, pero no aparece así en las cuentas nacionales. Le hemos pedido al DANE que la partida turismo aparezca especificada para saber si avanzamos o nos detenemos. Los números hasta ahora son buenos. Crecer un 30% respecto al año pasado es un número
enorme desde el punto de vista económico, indudablemente, pero hay que sostener esa senda. Y esa senda no se va a sostener si en primer lugar no construimos paz. El gran desencadenador del turismo internacional hacia Colombia es que Colombia no presencie la muerte de su propia sociedad, de una sociedad acostumbrada a exterminarse entre sí, que podamos salir de la era de la violencia y entrar a la era de la paz. El resto son las inversiones. A Colombia, a diferencia de España, de Francia, las grandes potencias turísticas del mundo, no se llega por tren. Tenemos ese gran inconveniente. Allá centenares de millones de personas cruzan en cuestión de 1 hora, 2 horas, 3 horas en un tren las fronteras y llegan al sur de España o llegan a París. Nosotros no tenemos esa ventaja. Aquí se llega generalmente en avión. Y por tanto el desarrollo de aeropuertos de cara al turismo, no de cara al CBY, la construcción de pistas aéreas que permitan vuelos internacionales en los lugares de la belleza, la posibilidad de asegurar en paz esos territorios, aun si no hemos podido definitivamente terminar con la violencia general del país. Si el petróleo se cuida por una parte sustancial del ejército, que tiene que cuidar los tubos, las refinerías, la infraestructura, ¿por qué no hacerlo también con el turismo? ¿Por qué no recrear y construir una policía especializada en el turismo que sea capaz de guardar los territorios sagrados de la belleza en Colombia, que nos permitirían una riqueza democrática? El turismo no es como el petróleo o el carbón. Quien exporta el carbón es una persona jurídica, no nacional. Ese dinero queda por ahí y una parte llega al Estado en forma de regalías. El turismo, al contrario, es el pequeño tendero, es el restaurante de alta calidad en una esquina, es la persona que vende vestidos, es quien vende arte y artesanías, es quien convierte su casa en un pequeño hotel, es el pueblo que recibe los turistas extranjeros y aprende a convivir con ellos, es el conocimiento de las culturas extrañas y de la propia. No se puede hacer una buena comida si no se conoce de la cultura propia. Cultura y cultura en una diversidad en la cual Colombia ocupa incluso el 4º lugar en el planeta si se mide por el número de lenguas habladas, biodiversidad natural y diversidad cultural, naturaleza y cultura medidas profundamente por su propia diversidad. Claro que podemos hacerlo, claro que podemos llegar a los 7,5 millones que nos hemos propuesto en este gobierno y llegar a los 15 millones de turistas que reemplazarían el 100% de las divisas petroleras que hoy vemos inseguras en el futuro inmediato del país. Claro que aquí tenemos una opción. El dinero se repartiría, por tanto, a través de los canales y los circuitos propios del turismo. Abrazaría una parte sustancial de la población. Podríamos tener la producción de una riqueza que yo llamo democrática, contrarias a otras que se concentran y no nos permiten sino medir desigualdades y por tanto conflictos. Aquí tenemos unas opciones enormes que nos invitan al estudio, que nos invitan al arte, que nos invitan a la estética, que nos invitan a la belleza. El hombre más universal de Venezuela, por ejemplo, quizás sea, me atrevo a decirlo, Miranda. Luchó en la Revolución Francesa, estuvo en la Rusia, estuvo en los Estados Unidos, trató de organizar la independencia nacional, hizo la bandera que nos cobija.
era un militar. Nosotros tenemos un hombre también universal, Gabriel García Márquez. No es un militar, es un artista, un hombre de la palabra escrita y de la palabra hablada, un hombre que supo captar la belleza de Colombia, mirar su magia, la magia de la cultura de los cuentos de los pueblos del Caribe y trasladarlos a la cultura universal. Supo comunicar una diversidad, una magia propia y local al lenguaje del mundo, y así se lo reconoce el mundo. Pues esto es más o menos lo mismo. Queremos comunicar la magia de Colombia, su belleza al mundo, y creo, como le sucedió a Gabriel García Márquez, que esa comunicación exitosa bien vale la pena vivirla. Gracias, muy amables.